han anunciado, frente a esta situación de crisis que ha generado digamos, la negativa de licenciamiento a una serie de universidades, que va a terminar al final con, estoy haciendo números, casi 200.000 estudiantes, o estoy exagerando. Sí, esa es la proyección. El digamos, universo más de estudiantes, menos, ¿no? que sería afectado, ¿no es cierto? Claro. Es decir, que en 2 años sus universidades no dejarían de existir. Y eso le plantea 2 problemas. El primero es que algunos recién están iniciando sus carreras o les falta años todavía y por lo tanto no podrían culminarlas ahí. Y a los otros el perjuicio inevitable que significa sacar un título en una universidad que luego no va a tener licenciamiento. Es decir, ¿y en qué universidad estudiaste? En esta que perdió el licenciamiento. Digamos, te baja la llanta en el mercado laboral, ¿no? Ahora, ustedes están proponiendo que una de las salidas es que las universidades públicas acojan a los estudiantes de estas instituciones educativas. Sí, lo que se ha planteado desde el Ministerio de Educación son 2 alternativas de manera inmediata. Una es una beca traslado que se está haciendo desde Pronavec. En ambos casos son para los estudiantes de escasos recursos que tienen dificultades para trasladarse a una universidad licenciada, porque en principio, como bien ha señalado, un estudiante o debería culminar en la propia universidad si está en los últimos 2 años o a través de los convenios que la propia universidad con licencia negada debe dar, debería poder trasladarse a una universidad privada licenciada. Pero ¿qué ocurre con los jóvenes de escasos recursos que no tienen los recursos para poder trasladarse a una universidad que sabemos licenciada probablemente puede costar más? Y por eso es que el Ministerio de Educación, por un lado, ha diseñado la beca traslado, que lo va a manejar Pronavec, y por otro lado, lo que ha contemplado es la posibilidad que en el año 2020 se transfieran recursos adicionales a aquellas universidades públicas que tengan, digamos, la capacidad para poder absorber a estos jóvenes, obviamente cuidando los estándares de calidad de la propia universidad pública, ¿no? La propia universidad pública es la que va a determinar los criterios de convalidación en este caso, y nosotros como Ministerio de Educación lo que hemos hecho con este último decreto de urgencia publicado el día sábado es habilitar presupuestalmente que el Ministerio de Educación transfiera recursos adicionales al presupuesto de la universidad. Para poder cubrir las necesidades. Así es. Ahora, acá hay un tema de discusión que es yo creo que el relevante, ¿no es cierto? Porque ahora que se está discutiendo el papel y las responsabilidades del Estado, no solo en relación a la economía, sino frente a los grandes problemas del país. Y uno de los compromisos es que el Estado debe garantizar el acceso a la educación para todos los peruanos. Pero la educación superior universitaria es cara, no es barata. No es posible que con 200, 300 soles al mes tú pagues una carrera de ingeniero, y menos aún de médico. O sea, es imposible. O sea, la única manera de que eso ocurra es que la educación que estás dando es de muy baja calidad. Y lo que vas a tener al final son profesionales que no están calificados, pues, porque no recibieron la formación y la preparación que se requería para la profesión. Desde que se empezó la reforma el 2014 y el Ministerio de Educación toma la rectoría del sistema, el incremento del presupuesto de las universidades públicas es muy considerable en la línea de lo que está señalando. Incluso es el financiamiento y la asistencia técnica del Ministerio por más de 1.000 millones lo que ha permitido que el 85% de las universidades públicas hoy estén licenciadas. Entonces, definitivamente que esto tiene que venir con un mayor acompañamiento a la universidad pública y un mayor presupuesto. Y eso se está viendo ya, digamos, en el presupuesto que las universidades públicas tienen, ¿no? Justamente este año se ha iniciado la ejecución de un préstamo con el Banco Interamericano del Desarrollo por más de 700 millones para fomentar la excelencia en las universidades públicas. Entonces, definitivamente que el Estado, desde la reforma que ha empezado en el 2014, ha entendido perfectamente que una universidad pública, para que ofrezca mayor calidad, necesita mayor presupuesto y mayor asistencia técnica. Claro, porque lo que hemos estado viviendo es una farsa, ¿no es cierto? O sea, la farsa de que era posible ofrecer educación superior a precios, digamos, muy baratos. Eso es imposible. No hay manera. Es más, yo he conversado con promotores de universidades que sí han sido licenciadas y que son universidades caras, digamos, ¿no? Comparativamente, y que me decía una de estas personas, vienen chicos y a mí me da pena porque algunos los podemos becar, les podemos dar media beca, etcétera, pero con lo que ellos han estado pagando en las universidades de las que vienen, nosotros no podemos garantizarles una educación. O sea, les tenemos que decir que no, por esa plata es imposible.
Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? Son esos chicos los que tienen que acoger la educación pública. Así es. O sea, es decir, nadie que quiera acceder a educación superior y esté calificado para hacerlo, debería estar impedido de realizar ese sueño que puede cambiar su vida porque no tiene dinero, ¿no? Así es, y justamente la beca traslado y este incremento en el presupuesto de las universidades públicas apunta a atender a los jóvenes de escasos recursos que no pueden pagar el traslado. Van a haber muchos jóvenes que ya se están trasladando a otras universidades y que tienen los recursos, pero van a haber muchos que no. Y para eso es que desde el Ministerio de Educación se están diseñando estos instrumentos, ¿no? Para que nadie que no tenga los recursos no pueda continuar sus estudios. Evidentemente también con una lógica de rendimiento y buenas calificaciones. Ahora, me permito indicarte algo con respecto a lo que estás señalando. Creo que lo importante ahora es pensar en la reforma de la educación superior en general. Claro. Porque no solamente debemos hablar de lo universitario, sino también de lo tecnológico, de lo técnico productivo. Es nuestro gran déficit, ¿no? Y por eso es que el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, ha creado un grupo de trabajo que está formulando la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, que lo vamos a tener lista para el mes de febrero. Y esta es una política que justamente lo que busca es bajar la inflación universitaria, porque es lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Además, claro, no es solo una inflación universitaria, sino una inflación de profesiones que no se corresponden en absoluto con las necesidades del mercado. Así es. O sea, nuestras grandes ciudades están llenas de abogados taxistas, abogados ambulantes, abogados bodegueros. ¿Por qué? Porque no hay chamba para tanto abogado. Así es. ¿No? Y la problemática de fondo universitaria no se va a resolver si no resolvemos la educación tecnológica, y lo técnico productivo no es una buena oportunidad de capacitación para nuestros jóvenes. Entonces, el Ministerio de Educación estamos trabajando la formulación de esta política que va a estar lista para el mes de febrero, sin evidentemente quitar un día de esfuerzo al trabajo que estamos haciendo frente a la situación universitaria. ¿Cuáles son los procedimientos que tienen que seguir los chicos que se han visto afectados? ¿Hay tienen que ir físicamente a la universidad? ¿Cómo acceden a información? Claro, ahí en realidad lo importante en primer lugar es indicar que la universidad con licencia denegada tiene que continuar los estudios de estos 2 años, de estos 2 últimos años, tiene que firmar convenios y ambas acciones son supervisadas por la SUNEDU. Tanto la beca traslado, que ya se puede ingresar a la página de Pronavec para que puedan descargar las bases. Es www.pronavec.gov.p. Y en realidad... .gov.pe. Sí. Yeah. Y nosotros, en realidad, a partir del decreto de urgencia que se ha aprobado el día sábado para poder transferir mayores recursos a las universidades públicas que acojan a estos estudiantes, vamos a trabajar con cada una de las universidades para poder identificar cuántas vacantes podrían dar, porque como te señalaba al inicio, esto de ninguna manera tiene que afectar la calidad de la educación universitaria y la exigencia que dan, ¿no? Cada universidad pública, dentro de su propia autonomía académica, va a establecer los requisitos para la convalidación y en función de las necesidades que ellos planteen, el Ministerio de Educación va a financiar ese requerimiento. Y esperemos que esté listo para marzo del 2020. Claro, porque esa debería ser en realidad la opción, es decir, que los chicos que quieran acceder a una educación superior tengan, para empezar, la opción de la educación técnica, que en este momento o no existe o es muy limitada, ¿no es cierto?, para las necesidades, me refiero a la pública, ¿no? Claro. Y en el otro lado, porque sí hay ofertas privadas importantes de educación tecnológica que está cumpliendo un papel extraordinario, además, en el progreso del país. Pero por el otro lado... es decir, que tengas la opción de ir a una universidad pública, que la universidad pública acoja a estos chicos. Ahora, ¿por qué no los acoge? Porque no hay las vacantes suficientes, ¿no es cierto? Sí, la universidad pública se ha mantenido en los últimos años con un ratio aproximadamente de 360,000 estudiantes, ¿no? No ha aumentado. Y es justamente porque todavía hay una brecha presupuestal que hay que cubrir para garantizar calidad, ¿no? Porque la idea es tener mejores universidades públicas, ¿no? Que puedan acoger a estudiantes y puedan ofrecerles una formación pública de calidad y gratuita. Esa es la apuesta del Estado que ha empezado esta reforma en el 2014. Ahora, hay casos como el de Ica. ¿Cómo se va a resolver lo de Ica? Que a mí me ha llamado mucho la atención porque, es decir, en Ica está ocurriendo una especie de revolución en la vida de la gente, una revolución económica, una revolución social, ¿no?
porque con el boom de la agroindustria, lo que está significando, yo llamaba la atención, por ejemplo, sobre el tema de las empleadas domésticas. O sea, ¿qué mujer ¿no? de las clases populares va a preferir ser empleada doméstica, lo cual significa un régimen del que deberíamos avergonzarnos en demasiados casos, de mujeres que se separan 6 días a la semana de sus familias para recibir sueldos por debajo del mínimo y un trato que no merece ningún ser humano en la mayor parte de los casos? Y no me refiero solo a la violencia que puede existir en algunos casos, al comer comida diferente, a dormir en las peores habitaciones, a ser tratados como seres de segunda categoría. O sea, entonces en ICA ahora tienes la opción que una mujer puede trabajar en el campo, una mujer puede trabajar en las plantas, y resulta que tiene horarios, es decir, que se levanta con sus hijos en la mañana y los ayuda para el colegio en la tarde y los pone a dormir, vive con su familia. Pero no solo, o sea, todo eso debería implicar una revolución en la educación. O sea, hay chamba en ICA y ICA está hambrienta de técnicos y de profesionales para lo que está ocurriendo ahí. ¿No es cierto? Que ya no solamente es agricultura, ahora hay el tema del manejo portuario y hay el tema de toda la logística, ¿no? Es decir, no es solo el tema agrícola estrictamente, ¿no? Sino todas las profesiones conexas a lo que significa armar una industria de exportación de ese tamaño, ¿no? Sí, el gran reto es poner la educación superior del país, digamos, articuladamente con el desarrollo regional, ¿no? Ese es, digamos, el horizonte que nosotros tenemos en el marco de la reforma universitaria, porque han sido décadas, digamos, en que la universidad o la educación superior ha estado de espaldas al desarrollo. Y esta reforma universitaria que empieza el 2014 con la ley, creemos que es, digamos, el marco institucional que permite al Estado nuevamente poner a la universidad pública, y en este caso a los institutos tecnológicos, al servicio del desarrollo regional, ¿no? En ese esfuerzo estamos. Sí, pues tendría que haber, ¿no? Ahorita hemos estado hablando de esta universidad tecnológica que quieren hacer en San Juan, bueno, que ya legalmente existe, pero nada más, ¿no? En San Juan del Lurigancho. Ley en el Callao he escuchado que hay la iniciativa de crear un gran instituto tecnológico, porque en el Callao tienes pues industria, tienes el puerto, tienes el aeropuerto, tienes, es decir, claro, ¿no? La pesca. Pero no hay que olvidar que la ley de creación de la Universidad de San Juan del Lurigancho fue en realidad un atentado contra la autonomía de San Marcos, porque le quita un terreno en la ley, y eso ya en anteriores casos el Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional, ¿no? Entonces, no sabía esa ley de creación de San Juan del Lurigancho en realidad tiene problemas porque le quita un terreno que San Marcos incluso está en su resolución de licenciamiento en SUNEDU, que es de San Marcos. Entonces, ¿Qué es lo que en todo caso debió ocurrir? O sea, porque no tienes necesariamente que crear una nueva universidad, sino ampliar las universidades que existen. Y fortalecer a las que existen. Y por eso nosotros el día de hoy vamos a tener una reunión con el presidente de la ANUP, el rector de San Marcos, justamente el doctor Orestes Cachay, para poder trabajar toda esta agenda de fortalecimiento a las universidades públicas. Reiteremos la información para los chicos que quieren acceder, o sea, que están en universidades que han perdido el licenciamiento y que quieren transferirse a una universidad pública a través de este sistema de becas, pueden entrar a www.pronavec.gov.pe. ¿Hay algún número telefónico al que puedan llamar o no? No, creo que en la página web incluso la postulación de la beca específicamente va a ser virtual, y cada universidad pública va a publicar debidamente cómo se van a hacer los traslados, así es, porque va a ser a nivel, esto es una iniciativa a nivel nacional para atender en las regiones los problemas que se están afrontando. Muchas gracias a Jorge Mori, director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, por estar con nosotros. Martín Vizcarra ha publicado en el Twitter hace unos momentos: nuestro gobierno está comprometido en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Todos estamos a favor de una sociedad tolerante y sin machismo, pero nuestro esfuerzo será insuficiente si no logramos involucrar a todas las autoridades y a la ciudadanía, en lo que acaba de decir Martín Vizcarra. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más. No, acá hay una noticia también de último minuto. La presidenta interina de Bolivia, autoproclamada, dicho sea de paso, Yanín Anés, declaró personas no gratas a los diplomáticos de México y España y les ha dado 72 horas para dejar el país.